Mi nombre es Laura. Tengo 34 años y soy madre soltera. Y aprendí por las malas que, en mi familia, la palabra familia es solo otra forma de decir control. En Nochebuena, estaba en la sala de la casa de mis padres, observando a mi hijo merodear cerca de la mesa de postres con su pequeño suéter, con las mejillas sonrosadas de tanto correr por la casa. Mi mamá tomó la última rebanada de pudín de Navidad, lo miró directamente y luego, dirigiéndose a todos los presentes, dijo: «Solo la familia come». Ella se rió. Los hijos de mi hermana soltaron una risita con sus platos ya llenos de una segunda porción, y todos volvieron a hablar como si a mi hijo no le acabaran de decir que no pertenecía allí. Mi hijo tragó saliva, forzó una sonrisa y susurró que, de todos modos, no tenía hambre. Pude ver cómo le brillaban los ojos. Y en ese momento, algo dentro de mí encajó en su lugar. No armé un escándalo. No grité ni volteé la mesa. Solo respiré hondo, me acerqué y le dije que tomara su abrigo. Mientras mi mamá nos gritaba preguntando a dónde íbamos, le dije que teníamos todo lo que necesitábamos en casa y cerré la puerta, dejando atrás el olor a cena y el sonido de sus risas. Sinceramente, pensé que esa sería la peor parte de la noche. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó con 33 llamadas perdidas de mi mamá y un mensaje de voz aterrorizado sobre cómo estaban sellando todo y que necesitaba devolverle la llamada de inmediato. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, sintiendo cómo años de culpa y obligación finalmente se consumían. Y cuando finalmente contesté, lo único que dije fue: SHH, no somos familia. Si alguna vez has visto a alguien blandir la palabra familia como un arma en lugar de una promesa, quédate conmigo, porque esa rebanada de postre fue solo el comienzo de cómo mis padres perdieron su dinero, su imagen y a sus 2 hijos. Esa noche, después de cerrar la puerta a la Navidad perfecta de mis padres, conduje a casa en un silencio tenso y colérico mientras mi hijo miraba por la ventana. Su nombre es Noah. Tiene 10 años y no dejaba de trazar pequeños círculos en el vaho del cristal, como si intentara no llorar. Cuando entramos en nuestra pequeña casa en Chicago, colgué nuestros abrigos, forcé mi voz para que sonara normal y le dije que íbamos a preparar nuestro propio postre. Calenté leche, mezclé el chocolate, puse lo último que quedaba de una lata de crema batida y le entregué una taza de chocolate caliente mientras él se acurrucaba en el sofá. Puse una de esas películas cursis de Navidad de Netflix, de esas en las que todos se perdonan años de daño en los últimos 5 minutos. A mitad de la película, Noah dijo: «Mamá, ¿hice algo malo?». Pausé la película y me senté a su lado. «No», le dije. «Hiciste todo bien. Lo que tu abuela dijo esta noche estuvo mal, no tú». Él miró su taza. Ella dijo: «Solo la familia recibe postre». ¿No somos familia? Me dolió el pecho. Lo somos, le dije. Y un día entenderás que compartir un apellido no le da a nadie el derecho de decidir quién importa. Por ahora, solo necesito que sepas que nada de esto es culpa tuya. Él asintió, pero pude ver cómo guardaba el dolor, como hacen los niños cuando se dan cuenta de que los adultos no lo van a solucionar. Cuando finalmente se quedó dormido en el sofá, lo llevé a la cama, lo arropé y luego me quedé sentada en el pasillo, a oscuras. Había pasado años tragándome momentos como este cuando iban dirigidos a mí. Ver cómo humillaban a mi hijo activó un interruptor que no sabía que seguía allí. A la mañana siguiente, mi alarma sonó a las 7. Por unos segundos, olvidé lo de la fiesta. Luego tomé mi teléfono y lo vi: 33 llamadas perdidas de mamá y un nuevo mensaje de voz. Preparé café, le di a reproducir y escuché su voz. «Laura, necesitas devolverme la llamada. Están sellando todo. El abogado dice que si no nos movemos rápido, podríamos perder la casa y la jubilación. No puedes simplemente ignorar esto. Eres parte de esta familia, te guste o no». Eso fue todo. Ni una sola palabra sobre Noah, ni sobre el postre, ni sobre la forma en que le dijo a mi hijo a la cara que no era familia. Solo puro pánico por el dinero, los activos y lo que sea que quisiera decir con sellando todo. Me quedé descalza sobre el frío azulejo de la cocina y pensé en cuántas veces mis padres habían disfrazado el control como preocupación.
Después de mi divorcio, mi papá sugirió una vez poner su nombre en la escritura de mi casa solo para ayudar con la hipoteca, según él, para que las cosas fueran más sencillas para la familia. Le dije que no, y actuó como si lo hubiera atacado personalmente. Desde entonces, el dinero y las propiedades han sido sus armas favoritas. Ahora estábamos en las mismas, excepto que esta vez, lo que él parecía tener tanto miedo de perder estaba vinculado a mi nombre. No le devolví la llamada a mi mamá. En su lugar, le envié un mensaje de texto: anoche dejaste claro que mi hijo y yo no somos familia. Arregla lo de tu casa y tu jubilación con tu abogado. Luego bloqueé su número. No para siempre. Solo lo suficiente para detener el zumbido constante y escuchar mis propios pensamientos. Aproximadamente una hora después, mi teléfono se iluminó con un nombre diferente: Chris, mi hermano mayor. Casi nunca llamaba a menos que nuestros padres estuvieran presentes. Contesté de todos modos. ¿Qué demonios pasó anoche?, preguntó. Mamá está perdiendo los estribos. Papá está caminando de un lado a otro hablando de abogados e hijos ingratos. Le conté lo que pasó en la mesa de postres y lo que ella le dijo a Noah. Al otro lado de la línea, se quedó callado. Lo vi allí parado, dijo finalmente. Me dije a mí mismo que estaba exagerando, que mamá solo estaba estresada. Supongo que hice lo que siempre hago. Lo dejé pasar. Por supuesto que lo hizo. Chris se ha pasado la vida suavizando las cosas, fingiendo que sus peores momentos no eran para tanto. No te estoy pidiendo que los arregles, dije. Simplemente me harté de que usen la palabra familia como chantaje. Quieren mi nombre en sus papeles, en su fideicomiso y en su casa, pero no pueden ni darle a mi hijo una rebanada de pudín. Si no somos familia en la mesa, no somos familia en el banco. Hubo una larga pausa y luego dijo algo que no esperaba: está bien, dime qué quieres que haga. Y ese fue el momento en que esto dejó de ser sobre un postre y empezó a ser sobre su preciado legado. Cuando bloqueé el número de mi mamá, sinceramente pensé que tendría un día o dos de paz antes de la siguiente ola de drama. Pero olvidé algo importante sobre mis padres: les encanta tener audiencia. Unas horas después de hablar con Chris, estaba revisando Facebook mientras Noah jugaba videojuegos en la sala. Y allí estaba, una publicación nueva de mi mamá en la parte superior de mi muro. Una foto de la sala de mis padres, con el árbol de Navidad brillando, la mesa llena de comida, mi hermana allí parada con sus hijos en sus pijamas a juego, todos sonriendo como un anuncio de vacaciones perfectas en los suburbios. El texto decía: me siento tan bendecida por la familia este año. Nada importa más. Se me revolvió el estómago. Amplié la foto por costumbre, buscándome a mí, buscando a Noah, aunque ya sabía que no estábamos allí. El ángulo hacía obvio que la foto había sido tomada después de que nos fuimos, como si literalmente nos hubieran recortado de su narrativa. Me quedé mirando las palabras bendecida por la familia y escuché su voz de la noche anterior: solo la familia come. Mis notificaciones sonaron de nuevo. Esta vez era un mensaje de mi hermana: ¿por qué te fuiste así anoche? Mamá dijo que Noah se estaba portando difícil. Me quedé sentada un segundo, eligiendo mis palabras con mucho cuidado. ¿Viste lo que pasó con el postre?, escribí. Miró a mi hijo y le dijo que solo la familia come, y luego les dio más a tus hijos. Hubo una pausa. Aparecieron los puntos de escritura, desaparecieron, volvieron a aparecer. Finalmente, ella respondió: estás siendo dramática. Fue una broma. Ya sabes cómo es mamá. No puedes dinamitar a toda la familia por un comentario incómodo. Ese era el problema. Para Emily, siempre era un solo comentario, una sola broma, un solo momento. Nunca un patrón. Me quedé mirando el mensaje y me di cuenta de que no estábamos teniendo la misma conversación. Ella había crecido como la hija dorada, de la que presumían en las cenas, la que podía arruinarlo todo y aún así ser rescatada. Yo había crecido como el ejemplo de lo que no se debe ser. No me molesté en discutir. Solo respondí: si fue una broma, fue a expensas de mi hijo, y ya no voy a dejar que se rían. Luego dejé el teléfono y saqué una libreta vieja del cajón de la cocina.
esa que usaba para escribir listas de compras y resoluciones a medio terminar. En la primera página limpia, escribí una fecha. Y luego empecé a enumerar cada vez que recordaba a mis padres eligiendo a un favorito o usando el dinero para manipularnos, la vez que faltaron a la fiesta de cumpleaños de Noah para llevar a mi hermana y a sus hijos de viaje a la casa del lago. La vez que me dijeron que debía estar agradecida de que cuidaran a Noah un fin de semana y luego me lo echaron en cara cuando no quise avalar un préstamo. La vez que mi papá sugirió de nuevo que sería más fácil si la casa estuviera a su nombre por los impuestos, por la familia, por nuestro futuro. Verlo todo en tinta negra me hizo sentir menos loca. No fue solo un postre. Fue toda una vida de que me dijeran que era demasiado independiente, demasiado emocional, demasiado difícil. Y ahora mi hijo de 10 años estaba recibiendo el mismo guión. Cuando Chris me envió un mensaje más tarde esa tarde, sugirió que nos viéramos en persona, en algún lugar neutral. Elegimos una pequeña cafetería a pocas cuadras de mi casa, de esas con las ventanas empañadas y gente trabajando con sus laptops. Él ya estaba allí cuando entré, con un café a medio terminar frente a él y los dedos tamborileando sobre la mesa. «Te ves fatal», dijo en voz baja cuando me senté. Me reí porque, viniendo de él, eso era casi una muestra de preocupación. «Bienvenido al lado oscuro», dije. Le conté lo de la publicación de Facebook, lo del texto, lo de cómo Noah y yo habíamos sido borrados de la foto como si nunca hubiéramos estado allí. Sacudió la cabeza lentamente. «Vi que mamá lo publicó», admitió. «No me di cuenta de que ustedes no estaban en la foto hasta que lo dijiste en voz alta». «Así de profundo llega esto», dije. «Pueden recortarnos y seguir diciéndose a sí mismos que son buenas personas». Chris se inclinó hacia atrás y se frotó la cara. Me contó entonces lo que había descubierto al hablar con el abogado de nuestros padres, que había un fideicomiso familiar y una red de sociedades de responsabilidad limitada, LLC, vinculadas a la Casa del Lago en Michigan y otros activos, y que mi nombre seguía en una de las escrituras como copropietaria desde hacía años, cuando ayudé a pagar unas reparaciones. De repente, esa frase de sellando todo cobró mucho más sentido. «Papá llamó al abogado después de Navidad», dijo Chris. «Quería mover algunas cosas, asegurarse de que ciertas personas estuvieran protegidas». ¿Sus palabras? No las mías. El abogado le dijo que no podía simplemente barajar los activos sin notificar a todos los propietarios. Así que es posible que tengan que congelar o sellar temporalmente el papeleo hasta que tengan noticias tuyas. De ahí las 33 llamadas perdidas. Dije, no estaban preocupados por perderme a mí. Estaban preocupados por perder el acceso a mi firma. Chris asintió, con aspecto de sentirse un poco mal. Siempre pensaron que nunca te irías de verdad, dijo. Siempre has sido la que paga sus propias cuentas, criando a tu propio hijo. Nunca pensaron que tocarías el fideicomiso. Pensaron que nos tenían a Emily y a mí en el anzuelo y que tú simplemente orbitarías por fuera para siempre. Revolví mi café y dije: no estoy pidiendo robarles nada. Solo no quiero que mi nombre se use como su red de seguridad cuando ni siquiera pueden mostrar un respeto básico hacia mi hijo. Quiero que cualquier parte que me corresponda legalmente sea separada de sus juegos para que algún día pase a Noah, sin condiciones. Chris miró la mesa durante mucho tiempo. Finalmente, levantó la vista y dijo: puedo hablar con un abogado diferente, no el de ellos. Alguien que trabaje para nosotros. Podemos averiguar exactamente cuáles son tus opciones. Pero debes entender, añadió, que si hacemos esto, no habrá forma de fingir que las cosas son normales. Pensé en Noah parado frente a esa mesa de postres, en su pequeña voz preguntando si no éramos familia. Luego pensé en el mensaje de voz de mi mamá, lleno de pánico por su jubilación y ni una sola palabra para mi hijo. Bien, dije. Lo normal me estaba matando lentamente. 2 días después de esa reunión en la cafetería con Chris, recibí el tipo de correo electrónico que te revuelve el estómago antes de terminar la primera frase. El asunto decía: preocupaciones sobre el fideicomiso familiar, con el nombre del abogado de mis padres debajo. El tono era exactamente lo que esperaba, formal y condescendiente al mismo tiempo.
Comenzaba con: estimada Laura. Sus padres me han informado que usted podría estar considerando cambios en su participación en el fideicomiso familiar e intereses de propiedad relacionados, y pasaba directamente a un párrafo sobre posibles sanciones fiscales, complicaciones en la planificación a largo plazo y cómo movimientos repentinos podrían poner en peligro la jubilación de sus padres. Había frases como: sería en el mejor interés de la familia que se abstuviera de tomar decisiones apresuradas, y sus padres siempre han tenido en cuenta su seguridad financiera. Al leerlo, pensarías que yo era una adolescente ingrata, no la persona que llevaba una década pagando sus propias cuentas y criando a un hijo sola. Lo leí 2 veces y luego se lo reenvié al abogado independiente que Chris había encontrado, junto con una línea simple: ¿hay algo de esto que sea realmente sobre impuestos, o es pura presión? Mientras esperaba una respuesta, me quedé en mi cocina dejando que el patrón se repitiera en mi cabeza. Mis padres solo aprendieron la palabra límites en terapia después de la aventura de mi papá hace años. E incluso entonces, la usaron como un arma, no como una práctica. Amaban la idea del legado, de una historia en la que se habían sacrificado por sus hijos. Pero en realidad, la mayoría de sus sacrificios eran hilos disfrazados de regalos. Cuando el nuevo abogado me devolvió la llamada, fue tajante. Parte de lo que decía el correo electrónico era técnicamente cierto, explicó, pero muy incompleto. Sí, reestructurar un fideicomiso y mover propiedades puede tener consecuencias fiscales, pero cualquier planificador decente habría hablado contigo directamente sobre las opciones. En lugar de intentar asustarte para que guardes silencio a través del portavoz de tus padres. Confirmó lo que Chris ya me había dicho, que mi nombre en la escritura de la LLC de la Casa del Lago significaba que no podía pasar nada importante con esa cabaña sin mi consentimiento y que la firma estaba obligada a informarme. Cuando dijo: francamente, si están tan desesperados por evitar que hagas preguntas, definitivamente deberías estar haciéndolas, algo dentro de mí se relajó. No estaba loca. Simplemente era un inconveniente para personas que estaban acostumbradas a salirse con la suya. Con su ayuda, redacté mi propio correo electrónico. Esta vez, no como la hija asustada, sino como copropietaria y beneficiaria. Escribí: soy plenamente consciente de mi interés legal en la propiedad de Michigan y cualquier entidad relacionada. No consiento ninguna venta, arrendamiento, refinanciamiento o reestructuración de estos activos sin mi aprobación explícita por escrito. También solicito un informe completo de todas las transacciones relacionadas con la propiedad y el fideicomiso, de los últimos 5 años, enviado directamente a mí. A partir de este momento, toda comunicación relacionada con mi interés debe pasar por mí o por mi asesor legal, no a través de mis padres. Se sintió extraño ver esas palabras en la pantalla, como si estuviera personificando a alguien poderoso. Pero la verdad era que siempre había tenido ese poder. Solo me habían entrenado para no usarlo. Le di a enviar y volví a llenar el lavavajillas como si fuera un martes cualquiera. Pasó menos de 1 hora antes de que mi mamá encontrara otra forma de contactarme. Bloquear su número principal la había ralentizado, pero no detenido. Esta vez fue un mensaje de voz del teléfono de la casa, ese que todavía mantenían en la pared como si fuera 1995. Su voz sonaba aguda y quebrada, como si hubiera estado llorando o quisiera que yo pensara que lo había hecho. Laura, ¿qué estás haciendo?, espetó. Tu padre está fuera de sí. El abogado dice que lo estás complicando todo. ¿Tienes idea de lo que estás arriesgando? Luego su tono cambió y la máscara se deslizó solo un poco. Esa cabaña es nuestra jubilación, dijo. Pusimos toda nuestra vida en darles a ustedes, los hijos, algo en lo que apoyarse. ¿Y así es como nos pagas? Congelando todo porque tu hijo tuvo que escuchar un no una vez. Apreté la mandíbula. No pronunció su nombre ni una sola vez. No dijo: siento haber humillado a tu hijo. Dijo: tu hijo tuvo que escuchar un no una vez, como si lo hubiera mandado a la cama sin un cuento, y no como si le hubiera dicho que no era familia frente a una habitación llena de gente. Y luego dijo la parte que realmente me dolió: necesita aprender respeto, Laura. Eres demasiado blanda con él.
por eso tenemos que ser duros a veces, para que no termine como tú. Reproduje esa línea 2 veces solo para asegurarme de haberla escuchado bien. En su mente, asegurarse de que no terminara como yo, significaba asegurarse de que aprendiera su lugar en su jerarquía desde temprano. Le envié la transcripción del mensaje a Chris sin comentarios. Un minuto después, él llamó y pude escuchar la rabia en su voz antes de que dijera nada. ¿Realmente dijo eso?, preguntó. Realmente convirtió esto en una lección sobre respeto. Le dije que sí y añadí, solo empezó a entrar en pánico cuando pensó que podría perder la cabaña, no cuando se dio cuenta de que había lastimado a su nieto. Hubo un largo suspiro al otro lado. No voy a volver por allí en un tiempo, dijo finalmente. No puedo seguir fingiendo que esto es normal. Me llamaron 2 veces esta mañana para quejarse de ti y ni una sola vez para preguntar cómo está Noah. Bien, respondí. Deja que se queden a solas con ellos mismos un rato. Unas horas más tarde, mi teléfono volvió a zumbar, esta vez con un mensaje de Emily. Así que ahora estás metiendo abogados en esto, escribió. ¿Por un postre? Estás castigando a mamá y papá por intentar construir algo para nosotros. Solo admite que tienes celos de que confiaran en mí para manejar las cosas. Miré sus palabras y me di cuenta de que ella realmente creía que, en su mundo, ser la elegida significaba responsabilidad y favor, no cadenas. En el mío, significaba que a mi hijo le dijeran que no contaba. Escribí de vuelta, no tengo celos de ser la favorita, Em. Estoy cansada de ser el repuesto. Solo me llamaron cuando tocaron su dinero, no cuando le rompieron el corazón a mi hijo. Yo no soy la que está convirtiendo a la familia en una transacción. Simplemente me harté de ser el daño colateral. Luego puse mi teléfono boca abajo porque, por primera vez en mi vida, no estaba esperando su aprobación, su versión de la historia o su permiso para protegerme. Aproximadamente una semana después de aquel mensaje de voz sobre la cabaña y la jubilación, justo cuando pensaba que mis padres finalmente se quedarían sin formas de contactarme, hicieron exactamente lo que debía haber esperado, lo llevaron a las redes sociales. Estaba observando a Noah hacer la tarea en la mesa de la cocina cuando apareció una notificación de Facebook, una invitación a un evento de mi mamá. El título fue lo primero que me impactó, cena de reconciliación familiar navideña. Pequeños emojis de copos de nieve esparcidos alrededor como azúcar. La descripción decía algo como, después de un año difícil, creemos en el perdón y las segundas oportunidades. No hay nada más importante que la familia volviendo a estar unida. Había publicado una foto junto con el texto, la casa de nuestros padres iluminada como una tarjeta de Navidad, el árbol brillando en la ventana delantera, una corona en la puerta. La lista de invitados era lo suficientemente pública como para que yo pudiera verla, vecinos, amigos de la iglesia, mi hermana, sus hijos, un par de parejas de las noches de vino de mis padres y, por supuesto, mi hermano Chris. Faltaba un nombre, el mío. Me desplacé hacia abajo y vi que los comentarios ya estaban llegando. La gente escribía cosas como, ¡qué hermoso! Ustedes dos son una inspiración y me encanta cómo su familia siempre se mantiene unida. Casi podía escuchar a mi mamá absorbiendo cada emoji de corazón. Un segundo después, mi teléfono volvió a zumbar, esta vez con una captura de pantalla del evento enviada por Chris. Debajo, él había escrito, ¿estás viendo esto? Respondí, al parecer, me han invitado a reconciliarme. Solo que no me han etiquetado. Él escribió, me llamaron 2 veces esta mañana por esto. Están actuando como si fueran las víctimas en todo esto. ¿Quieres ir? Me quedé mirando esa pregunta durante mucho tiempo. Una parte de mí quería ignorarlo todo. Dejar que interpretaran su pequeño arco de redención sin mí. Pero otra parte de mí, la que los vio reescribir la historia en tiempo real durante décadas, sabía exactamente qué pasaría si me quedaba en casa. Se pondrían frente a ese grupo y hablarían de su hija difícil que les dio la espalda. Llorarían sobre lo mucho que lo intentaron, y nadie escucharía nunca la parte en la que le dijeron a un niño de 10 años que no era familia. Si no nos presentamos, ellos controlan la historia, escribí finalmente. Si vamos, al menos tendremos la oportunidad de decir la verdad. Chris respondió con una palabra, de acuerdo.
la noche de la cena, dejé a Noah con una niñera de confianza de la misma calle. No había forma de que volviera a meterlo en esa casa. Mientras conducía hacia la casa de mis padres, el vecindario parecía sacado de un catálogo: luces en las casas, muñecos de nieve inflables en los jardines, autos alineados en la calle frente a la casa de mi infancia. Desde la entrada, podía escuchar las risas y la música navideña filtrándose en el aire frío. Por dentro, la sala estaba llena: vecinos con copas de vino, amigos de la iglesia equilibrando platos de comida, mi hermana parada cerca del árbol con un vestido nuevo mientras sus hijos corrían en círculos alrededor de la mesa de centro. Mi mamá me vio en la entrada y por una fracción de segundo, la sorpresa real cruzó su rostro. Luego se puso una sonrisa radiante y vino hacia mí con los brazos abiertos como si todo esto fuera normal. «Viniste», dijo en voz alta, lo suficiente para que algunas personas escucharan. Sabía que no estarías enojada para siempre. No le devolví el abrazo. Chris apareció a mi lado como un amortiguador, y pude notar por la tensión en su mandíbula que estaba conteniéndose. Mi papá golpeó su tenedor contra una copa unos minutos después, pidiendo atención. «Gracias a todos por venir», dijo. «Sabemos que este ha sido un año desafiante y estamos muy agradecidos de tener a nuestra familia y amigos bajo un mismo techo». Mi mamá se secó los ojos con una servilleta, interpretando ya su papel. «La familia lo significa todo para nosotros», añadió. «Y a veces hay malentendidos, pero al final del día, la sangre es la sangre». Sentí que se me tensaban los hombros. Ahí estaba de nuevo, la palabra mágica tras la que les encantaba esconderse. Sangre. Chris me lanzó una mirada rápida, de esas que dicen, «es ahora o nunca». Dio un paso adelante y levantó la voz lo suficiente para interrumpir los aplausos educados. «Qué curioso», dijo, «porque la semana pasada miraste a tu nieto de 10 años a los ojos y le dijiste, «solo la familia come». La habitación se quedó en silencio tan rápido que fue casi cómico, todas las cabezas se volvieron hacia nosotros. Mi mamá se quedó petrificada, con la mano todavía a mitad de camino hacia su cara. La sonrisa de mi papá cayó una fracción de centímetro. Chris no retrocedió. Habló con calma, como si estuviera explicando una situación de trabajo y no detonando una bomba en la sala de nuestros padres. «Mamá tomó la última rebanada de postre en Navidad y le dijo al hijo de Laura que no era familia», dijo. «Luego dejaste que los hijos de mi hermana repitieran porción mientras él se quedaba allí fingiendo que no le dolía. Y cuando Laura se fue con su hijo a la mañana siguiente, la llamaste 33 veces, no para pedir disculpas, sino porque el abogado te dijo que podrías perder el acceso a la cabaña y al fideicomiso si ella no firmaba lo que tú querías». Alguien cerca del sofá se movió. Una pareja de vecinos que nos conocía desde niños se quedó mirando, las cejas de la mujer se arquearon, su boca se tensó. Mi mamá fue la primera en recuperar el habla. «Chris», dijo, con tono agudo. «Esto no es apropiado. Podemos hablar de asuntos familiares en privado. Este no es el lugar». Él se rió una vez, sin pizca de humor. «Lo que privado es lo que nos trajo aquí», dijo. «Ustedes humillan a la gente en privado y luego presumen de esta casa como si fuéramos una especie de postal navideña perfecta». Una de nuestras vecinas, la señora Reynolds de enfrente, habló antes de que mis padres pudieran. «Yo estuve allí esa noche», dijo en voz baja. «Escuché lo que le dijiste a Noah». Unas cuantas cabezas más se volvieron hacia ella. «Eso no es un malentendido», añadió. «Eso es cruel». La cara de mi mamá se puso roja. Buscó la excusa más cercana. «Estaba bromeando», insistió. «Todos conocen mi sentido del humor. Estos niños son demasiado sensibles hoy en día. Yo nunca querría decir eso de verdad». Se volvió hacia mí con un temblor en la voz. «Díselo, Laura. Diles que sabes que no lo dije en serio». Todos los ojos de la habitación se posaron en mí. Por un segundo, pude sentir a mi yo de 16 años queriendo encogerse, suavizar las cosas, reír y decir, «Está bien, mamá. Sabemos que no fue en serio». Pero entonces vi a Noah en mi mente, parado ante aquella mesa de postres.
Y las palabras salieron diferentes esta vez. No, dije, firme y calmada. Lo dijiste en serio. Lo has estado diciendo en serio toda mi vida. Lo dijiste en serio cuando faltaste a su cumpleaños para ir a la casa del lago con Emily. Lo dijiste en serio cuando le dijiste a la gente que él no es realmente como los otros nietos porque no pasa todos los veranos en tu casa. Lo único que hiciste en Navidad fue finalmente decirlo en voz alta. Mi papá golpeó su copa contra el mostrador con demasiada fuerza. Construimos todo esto para ustedes, hijos ingratos, espetó. Esta casa, esa cabaña, el fideicomiso, la jubilación. Todo lo que tenemos es para ustedes. ¿Y así es como nos pagan? ¿Arrastrando nuestro nombre por el lodo frente a nuestros amigos? Sacudí la cabeza. No, dije, no construyeron esto para nosotros. Lo construyeron para tener control. Solo me llamaron cuando el abogado les dijo que mi nombre era un obstáculo. No llamaron ni una vez para preguntar cómo estaba Noah después de que lo humillaron. Eso no es amor. Eso es ventaja. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el sistema de calefacción encenderse. Detrás de nosotros, alguien dejó su copa de vino con cuidado sobre un posavasos, como si temiera que cualquier ruido empeorara las cosas. Mi mamá miró las caras que había seleccionado cuidadosamente para esta actuación y se dio cuenta, quizá por primera vez, de que no se los estaba ganando. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero el llanto salió agudo, casi colérico. Están destruyendo a nuestra familia, dijo con voz quebrada. Están arruinando nuestro legado, todo por lo que trabajamos. Todo porque tu hijo tuvo que escuchar un no por una vez. Me sentí extrañamente tranquila. Ustedes mismos la destruyeron, dije, en el segundo en que decidieron que un niño de 10 años era prescindible para proteger su orgullo y sus activos. Nosotros solo estamos diciéndolo finalmente donde otros puedan oírlo. Por un segundo, nadie se movió. Entonces Chris puso su mano sobre mi hombro. Hemos terminado aquí, dijo en voz baja. Nos dimos la vuelta y caminamos hacia la puerta mientras nuestros padres permanecían petrificados en el centro de su perfecta sala decorada, con una habitación llena de testigos observándolos. No con admiración esta vez, sino con algo más parecido a la duda. Para cuando llegué a casa esa noche, el grupo de chat del vecindario ya estaba zumbando capturas de pantalla de la publicación de reconciliación de mi mamá junto a mensajes como: no sabía que trataban así a su nieto y eso fue difícil de ver. Mis padres finalmente habían conseguido la audiencia que querían, simplemente no obtuvieron el guión que esperaban. Unos días después de la desastrosa cena de reconciliación, la casa volvió a quedarse en silencio. Al menos en la superficie, sin llamadas, sin mensajes, solo esa extraña y pesada pausa, como el momento justo después de una tormenta cuando no estás seguro de si viene otra ola. Aproveché ese silencio para terminar lo que había empezado con el abogado que Chris y yo habíamos contratado. Me envió un resumen detallado del fideicomiso y de las LLC vinculadas a la cabaña de Michigan. Y por primera vez en mi vida, vi mi nombre en un papel tal como lo veían mis padres, no como un inconveniente, sino como una llave. El papeleo lo dejaba muy claro. Nada significativo podía ocurrir con esa propiedad sin el consentimiento de cada propietario, lo que me incluía a mí. Con su guía, firmé documentos que separaban formalmente mi interés de cualquier cosa que mis padres pudieran controlar en él, día a día. Mi parte de la cabaña y cualquier ingreso relacionado quedaron bloqueados para mí, eventualmente, para Noah. Cualquier refinanciación, venta o nuevo préstamo que quisieran requeriría mi aprobación explícita por escrito. El abogado se mostró tranquilo y pragmático al respecto. No te estás llevando nada que no sea ya tuyo, dijo. Solo te estás asegurando de que nadie pueda usar tu nombre de una forma con la que no estés de acuerdo. Chris fue un paso más allá. Como beneficiario de partes del fideicomiso que mis padres siempre habían asumido que sería su flujo de caja de reserva, optó por retrasar o limitar las distribuciones futuras que les llegarían directamente a ellos. Nada ilegal, nada vindicativo sobre el papel. Solo decisiones sobrias que les hacían imposible seguir viviendo como si siempre fuera a llegar otro cheque para cada juguete nuevo o fiesta.
Cuando el polvo se asentó, los números contaban una historia que mis padres nunca habían imaginado. La cabaña ya no era un cajero automático fácil, y el fideicomiso ya no era una palanca de la que pudieran tirar para obligarnos a obedecer. La noticia de lo que habíamos hecho debió de llegarles pronto, porque el siguiente paso que dieron no fue un correo ni una publicación, fue un golpe en mi puerta principal un sábado por la tarde gris. Miré por la mirilla y los vi en mi porche. Mi papá sostenía una lata de galletas de Navidad como si fuera utilería. Mi mamá apretaba un pañuelo doblado en una mano, con los ojos ya rojos. Por un segundo se me revolvió el estómago, como siempre antes de una pelea. Pero entonces recordé la fiesta de Navidad, la mesa de los postres, la cara de Noah, y la sensación se desvaneció. Abrí la puerta lo justo para interponerme. Mi mamá se lanzó primero. «Tenemos que hablar», dijo con voz suave y temblorosa, no con el tono chillón de los mensajes de voz. «No podemos dejar que los abogados se interpongan entre nosotros. Esto ha llegado demasiado lejos». Papá asintió como un hombre que ha ensayado sus frases. «La familia no lleva a la familia a los tribunales», añadió. «La familia arregla las cosas en privado, cara a cara». Casi me río ante eso. «Yo no he llevado a nadie a los tribunales», dije. «Solo he dejado de permitir que tomen decisiones con mi nombre a mis espaldas». Llamaron al abogado antes de llamar para preguntar cómo estaba su nieto. Eso es lo que se interpuso entre nosotros. Mi mamá se acercó como si fuera a buscar mi mano. «Estábamos alterados», dijo. «Teníamos miedo. Tu padre trabajó toda su vida por esa casa y esa cabaña. Solo intentábamos asegurar nuestra jubilación y algo para ustedes, los hijos». «¿Te refieres a algo para los hijos que siguen el juego?», dije. «Los que no dicen que no». La mandíbula de papá se tensó. «Estás tirando a la basura tu herencia por un malentendido», dijo, «por una mala broma y una rebanada de postre». «Esto es infantil, Laura». Sentí que algo en mí se quedaba muy quieto. «Esto no es por una rebanada de postre», dije en voz baja. «Esto es por cada vez que eligieron el control sobre la amabilidad y luego lo llamaron amor. Cada vez que colgaron el dinero sobre nuestras cabezas y lo llamaron sacrificio. La Navidad fue solo la primera vez que dijeron la parte silenciosa en voz alta frente a mi hijo». Los ojos de mamá brillaron y las lágrimas pasaron de la tristeza a la rabia. «Te arrepentirás de esto cuando no estemos», dijo. «Algún día desearás no haber puesto a tu hermano en nuestra contra ni habernos quitado nuestro futuro». Sacudí la cabeza. «Chris es un hombre adulto que por fin abrió los ojos», dije. «Yo no les quité su futuro. Solo dejé de permitir que lo financiaran con la dignidad de mi hijo. Siguen hablando de su legado como si fuera algo en un papel. El único legado que me importa es el que lleva Noah. Y me niego a dejar que aprenda que amar significa aceptar cualquier cosa que te hagan. Mientras compartan tu ADN». Mi papá levantó la lata de galletas como si fuera una especie de ofrenda de paz. «¿Podemos al menos entrar y hablar con él?», preguntó. «Es nuestro nieto». Mi mano se apretó en el borde de la puerta. «Es mi hijo», respondí. «Y hasta que puedan mirarlo a los ojos y pedirle perdón sin excusas, no tendrán acceso a él, ni a mi vida, ni a mi firma. En este momento, no son seguros para él. Y eso me importa más que cualquier casa, cualquier cabaña o cualquier fideicomiso». La cara de mi mamá se descompuso ante la palabra inseguros, como si la hubiera acusado de algo imperdonable. Pero siguió sin decir lo único que habría importado: «Siento lo que le dije a Noah». Se limitó a volver una y otra vez a lo mucho que habían dado, lo duro que habían trabajado, lo injusto que era que les estuviéramos cortando el paso. Finalmente sentí que la conversación chocaba contra el mismo muro de siempre. El lugar donde preferirían sentirse víctimas que ser responsables. Respiré hondo. «No voy a seguir con esto», dije. «No pueden lastimar a mi hijo y luego esconderse tras la palabra legado. Ustedes no son mi legado. Son mi lección y he terminado de repetirla». Antes de que pudieran responder, retrocedí lo justo para cerrar la puerta. Me quedé allí con la mano en el pomo, escuchando el sonido amortiguado de mi madre llorando y a mi padre murmurando algo sobre hijos ingratos al otro lado.
Finalmente, sus pasos se alejaron por las escaleras, la puerta del coche se cerró de un portazo y el motor arrancó. Dentro de mi casa, todo estaba en silencio. Ni teléfono sonando, ni golpes en la puerta, solo el sonido de Noah en su habitación tarareando para sí mismo mientras construía algo con bloques de plástico. Completamente ajeno a que, fuera de su mundo, las personas que le habían quitado el postre estaban aprendiendo por fin lo que se sentía al quedarse sin nada que pudieran controlar. En las semanas posteriores a que les cerrara la puerta a mis padres, no ocurrió nada dramático. Y esa fue la parte más extraña. No más mensajes de voz sobre abogados. No más ensayos en Facebook sobre el perdón. No más mensajes de grupo intentando culparme para que fuera a visitarlos. Simplemente silencio. Por primera vez en mi vida, mi teléfono podía estar sobre el mostrador todo el día sin convertirse en una granada. Al principio, el silencio me pareció extraño, como si tuviera que estar haciendo algo, contactándolos, arreglándolo, interpretando el papel que siempre había interpretado, aquel en el que me tragaba mi orgullo para que todos los demás estuvieran cómodos. Pero cada vez que ese viejo instinto aparecía, visualizaba a Noah en aquella mesa de postres y volvía a la realidad de inmediato. A los pocos días de la escena en la puerta, Chris vino con pizza y un par de esas películas navideñas baratas de las plataformas de streaming. Entró como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y por fin le permitieran exhalar. A Noah se le iluminó la cara al verlo, lo arrastró a la sala para enseñarle su última creación de Lego, que decidió que era la cabaña de Michigan. Excepto que, en su versión, había un cartel enorme arriba que decía, «No se permiten personas malas». Chris se rió tanto que tuvo que secarse los ojos. Y me di cuenta de que no recordaba la última vez que había visto a mi hermano reír sin mirar por encima del hombro, para ver quién observaba. Comimos en el sofá, con salsa en platos de papel y latas de refresco sudando sobre la mesa de centro, sin copas de cristal, sin servilletas elegantes dobladas con formas, sin nadie calificando nuestro desempeño como familia. En un momento de la película, un personaje pronunció un gran discurso sobre cómo la familia lo es todo. Y Noah se volvió hacia mí y me preguntó, ¿eso significa que te tienes que quedar aunque sean malos? Silencié la tele y le dije la verdad, esa que nadie me dijo nunca cuando yo tenía su edad. No, dije, se supone que la familia es la gente que te hace sentir seguro y amado, no la gente que te dice cuál es tu lugar. A veces son las mismas personas con las que compartes el ADN y otras veces no. La verdadera familia es quien aparece cuando hace falta, quien escucha, quien pide perdón cuando se equivoca. La sangre por sí sola no les da un pase permanente para lastimarte. Él reflexionó sobre eso un segundo y luego asintió, como si acabara de entregarle un nuevo libro de reglas que realmente tenía sentido. Más tarde esa noche, después de que Chris se fuera y Noah estuviera dormido, me senté a la mesa de la cocina con una taza de té y pensé en todo lo que mis padres solían decir cuando pronunciaban la palabra legado. Se referían a casas, cabañas, cuentas y a una historia en la que ellos eran los héroes que tanto se sacrificaron por sus hijos ingratos. Lo curioso es que, en el momento en que su dinero dejó de moverse como ellos querían, su versión del amor se desvaneció con él. Se habían pasado años diciéndome que alejarme me haría egoísta y fría. En cambio, lo que encontré al otro lado de esa puerta fue calidez, pero no de la que proviene de una casa grande y llena de gente y un árbol perfecto. Era la calidez de poder mirar a mi hijo y saber que por fin lo había elegido a él y a mí misma por encima de su aprobación. Me enteré por los rumores del vecindario que la agenda social de mis padres se aligeró mucho después de aquella cena. Un par de sus amigos más cercanos seguían yendo, los que creían su versión de las cosas, pero mucha gente dejó de aparecer discretamente. La cabaña estuvo casi vacía aquel invierno, no porque no pudieran ir, sino porque ya no era un escenario donde pudieran exhibir a los nietos que ellos consideraban importantes. Seguían teniendo su casa, sus cosas, sus fotos cuidadosamente dispuestas en la pared, pero el público sobre el que habían construido su identidad era más pequeño. Y por primera vez en sus vidas, tuvieron que sentarse en el silencio y observar lo que realmente habían criado. No sé si algún día lo harán. Quizá algún día aprendan a decir lo siento sin añadir un pero justo después. Quizá no. Esa parte ya no es mi responsabilidad.
Mi responsabilidad es el niño que duerme al final del pasillo y la lección que aprende de todo esto. Quiero que crezca sabiendo que el amor sin respeto no es amor. Que tienes derecho a alejarte de la gente que te hace daño. Aunque el mundo te diga que la familia lo es todo y que proteger tu paz no es egoísta. Es supervivencia. No reduje a mi familia a cenizas. Solo dejé de estar en medio del fuego y llamarlo hogar. ¿Y si algo de esto te resulta familiar? Si alguna vez te han dicho que mantengas la paz mientras alguien socavaba tu dignidad, incluso en nombre de la familia, espero que escuches esto con claridad, no estás loca y no estás sola. ¿Alguna vez has tenido que cortar la relación con alguien tóxico, aunque compartiera tu apellido? ¿Y cómo supiste que por fin había llegado el momento de marcharte?